La Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más fuertes del catolicismo popular mexicano y de la identidad mexicana en sí, pero cuando nos preguntamos sobre el origen de esta figura religiosa, nos enfrentamos a un terreno lleno de controversias, pues el origen religioso, histórico e iconográfico de la Virgen se ha prestado a diversas teorías e interpretaciones y aquí veremos las principales. Desde el cielo una hermosa mañana. La leyenda original. Según la tradición católica, durante los primeros años de la conquista española, entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, se le apareció esta virgen en 4 ocasiones a Juan Diego, un indígena humilde que paseaba por el cerro del Tepeyac en las cercanías de la Ciudad de México. La Virgen le pidió a Juan Diego avisar de su aparición al obispo Fray Juan de Zumárraga para que edificaran una iglesia en la planicie del cerro, y así se convirtiera en la patrona de los novohispanos. Pero el obispo fue incrédulo y pidió pruebas del hecho. En su cuarta aparición, la Virgen le pidió a Juan Diego subir la cima del árido cerro y cortar rosas de Castilla para llevarlas como evidencia al obispo. Este obedeció y recogió las flores en su tilma, una prenda de algodón anudada al hombro, y al extender al obispo, las flores cayeron al suelo, revelando la gloriosa imagen de la Virgen estampada en la prenda. Sí, pero ese es el origen religioso de la Virgen y aquí hablamos de hechos comprobables e históricos. Bueno, la creencia en este pasaje es un hecho por sí mismo, y en tanto muchas personas tienen su fe e identidad religiosa basada en este, es un fenómeno que merece estudio y atención. Pero siguiendo tu punto, ahora veremos las hipótesis de los historiadores sobre este hecho. Desde el cielo una hermosa mañana. Tonantzin, Guadalupe. Una de las principales y más fructíferas herramientas usadas durante la conquista de los nativos del nuevo continente fue la evangelización y el adoctrinamiento, pero esto fue efectivo en tanto se aprovecharon las previas creencias mesoamericanas, generando una especie de mezcla entre las deidades indígenas y las deidades católicas. La diosa Tonantzin en la mitología mexica era la madre de las diosas, encarnaba la dualidad sobre el origen y fin de todas las cosas, de donde surgimos y a donde al final retornaremos cuando cumplamos nuestro proceso evolutivo en este mundo. Se piensa que los evangelizadores buscaron ligar a esta diosa con una figura de adoración católica. Y María, en la ideología cristiana, era la reina y señora de todo lo creado, era la madre de todos los hombres, y así el sincretismo se creó cuando se les hizo saber a los nativos que el poder de su diosa milenaria quedó reflejado en la Virgen. Los soldados españoles durante la conquista conocieron que el cerro del Tepeyac era un lugar sagrado donde se encontraba un santuario dedicado a la diosa Tonantzin, y que era visitado por peregrinos de diversos lugares que le llevaban ofrendas, cantos y danzas. Posteriormente construyeron la ermita dedicada a la Virgen en este mismo lugar entre el año 1523 y 1529. Pero este hecho levantó algunas preocupaciones entre las autoridades civiles y religiosas de la colonia, que arremetieron contra el culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la ermita del Tepeyac por considerar que tenía raíces paganas. También estaban algo consternados por el hecho de que la imagen fuera creación de origen indígena, pues se decía que había sido pintada por un indio. En pocas palabras, el hecho de que la pintura de un indio hiciera milagros los hizo sospechar que seguían venerando a la diosa Tonantzin en la figura de María. Este fenómeno fue común en muchos casos a lo largo del territorio colonizado, y los indígenas parecían tener mayor afinidad a este templo que por los otros dedicados a la Virgen y sus demás advocaciones. Con el paso del tiempo, la iglesia del Tepeyac empezó a ganar popularidad entre toda la población, incluidos los españoles de las clases altas, y la Virgen comenzó a tomar mayor peso como figura de identidad colonial y novohispana, aunque esto no evitó que la imagen luego se difundiera en España y demás países europeos. Hacia finales del siglo XVIII, en casi todas las casas españolas, de indios, de mestizos y de mulatos, había reproducciones de su imagen. También empezó a surgir una especie de rivalidad entre la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. La de los Remedios era recurrida por los que tenían una identidad más cercana a los españoles, y la de Guadalupe por aquellos más ligados a la Nueva España. Esta rivalidad conecta directamente con el ícono de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, quien izaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo de la identidad criolla, novohispana, y de los deseos de independencia, mientras que la Virgen de los Remedios era recurrida por los realistas. Y es que la Virgen de Guadalupe se consideraba una advocación netamente americana y no una importación española. La rivalidad entre la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe duraría hasta los tiempos modernos. Un momento. Hace un rato dijiste que un indígena había pintado a la Virgen de Guadalupe y aún más antes dijiste que la Virgen se había estampado a sí misma en la tilma de Juan Diego. Explícate. Sí, eso dije, y es que cuando tratamos estos temas es común que se mezclen creencias religiosas con los hechos históricos y es importante diferenciar entre ellos, y en este caso la explicación merece su propio capítulo en el video. Desde el cielo una hermosa La pintura de la Virgen de Guadalupe.
Ante la preocupación de las autoridades durante los primeros años de la veneración a la Virgen de Guadalupe, el sacerdote de la orden franciscana, Francisco Bustamante, dio un sermón en 1556 ante la Real Audiencia buscando desprestigiar su culto, donde afirmó que la pintura de la Virgen fue realizada por el indígena Marcos Cípac de Aquino. Su testimonio tiene peso porque los franciscanos fueron los fundadores del primer templo a la Virgen. Francisco Bustamante era el pintor del convento y la aparición de la Virgen había sucedido apenas aproximadamente 25 años atrás, así como sus palabras no fueron desmentidas, y formaba parte de un juicio en su contra por parte del arzobispo Alfonso Montúfar, quien era el defensor del culto guadalupano. El caso es que hasta mediados del siglo XVI, la mayoría de los devotos de la Virgen aceptaban que la imagen había sido pintada por una persona, y la creencia en que había sido de origen divino surgió o se popularizó posteriormente. La evidencia de esto la encontramos en que debido a la calidad de la pintura, seguramente fue realizada por un egresado de la Escuela de Artes y Oficios, pues ningún contemporáneo de la aparición comentó sobre la impresión de la Virgen en la tilma, ni el mismo Fray Juan de Zumárraga, que según la creencia fue testigo del milagro, así como ni siquiera menciona a la Virgen de Guadalupe en sus textos, en tanto se hace mención de otras vírgenes. Ningún virrey que gobernaba esa época, ni ningún religioso lo mencionan tampoco. Lo más probable es que la leyenda surgiera durante el siglo XVII entre los indígenas, especialmente cuando empezaron a circular textos en lengua indígena que relataban el hecho. El más importante fue el del Nical Mopohua, un texto anónimo de gran belleza literaria y la principal fuente de la leyenda aparicionista de la Virgen de Guadalupe. El texto mezcla elementos de las apariciones marianas en la tradición cristiana, como la aparición en persona, la sencillez del testigo o la petición de avisar a las autoridades para construir iglesias en el lugar del avistamiento, mezclados con figuras y estilos literarios de la tradición mesoamericana y náhuatl particularmente. Más allá de la conocida teoría de la Virgen de Guadalupe suplantando a la ya anteriormente venerada imagen nativa de Tonantzin por los originarios del Valle de México, hay quienes aseguran que la Virgen de Guadalupe era una imagen que ya existía en España, siglos antes de que fuera trasladada a América durante la conquista. Desde el cielo una hermosa La Virgen de Guadalupe española. El 8 de septiembre se celebra la Virgen de Guadalupe de Cáceres, en la región española de Extremadura, una virgen tallada en madera, de piel oscura por el desgaste del material y no por razones étnicas, vestida con amplios mantos y cargando al niñito Jesús. El origen mítico de esta imagen es muy antiguo, siendo tallada por el mismísimo San Lucas Evangelista, quien se caracterizaba por crear imágenes de vírgenes en pinturas y esculturas, y que fue enterrado con esta virgen en su muerte, en la actual Grecia. Sus reliquias, incluidas la imagen de la Virgen, serían trasladadas hacia Roma y en el año 592 realizó su primer milagro, cuando ante las plegarias del Papa Gregorio I terminó con la peste que asolaba la ciudad y posteriormente se celebraron fiestas a la Virgen en agradecimiento. Años más tarde, el Papa Gregorio, en símbolo de amistad, envió la figura de la Virgen al arzobispo de Sevilla, San Leandro, junto con otras reliquias. En el viaje realizó otros hechos milagrosos, haciendo la embarcación llegar en buen estado a pesar del turbulento mar que atravesaron. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Una vez en Sevilla fue colocada en una capilla de la iglesia principal, donde fue altamente venerada hasta la conquista musulmana en el año 711. Ante la conquista, los clérigos escaparon de Sevilla llevando consigo reliquias religiosas, incluidas la imagen de la Virgen con rumbo a León, pero ante las dificultades del camino, dejaron la imagen en un sepulcro de mármol al interior de una cueva junto al río de Guadalupe. A partir de aquí, ya hay documentos históricos que recogen el testimonio de su siguiente aparición. Se cree que el pastor Gil Cordero de Cáceres buscaba una vaca perdida. Después de días la encontró muerta cerca del río Guadalupe. Al sacar su navaja para aprovechar la piel, esta se levantó y la Virgen se le apareció al pastor, pidiéndole ir con los clérigos a dar testimonio del suceso para que fueran a cavar a la cueva. Además, la Virgen ayudó a curar al hijo de Gil. Convencidos los clérigos fueron hasta el lugar a excavar y encontraron la figura de una dama envuelta en un resplandor intenso, vestida con hermosos ropajes carmesí y collares de oro. Así le construyeron una pequeña ermita en el lugar, que con el paso del tiempo y la popularidad de la figura se convirtió en un templo más modesto. Para 1389 el monasterio fue confinado a la orden de los Jerónimos. La imagen era venerada por Cristóbal Colón y la llevó en sus viajes al nuevo continente. Al llegar a la primera isla americana, Colón la bautizó como Guadalupe en relación a la Virgen que traía consigo. Los conquistadores como Hernán Cortés llevaron esta y otras figuras marianas tierra adentro en sus conquistas, y algunos piensan que esto fue el antecedente para el posterior mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Pero aunque esto demuestra un antecedente de la Virgen de Guadalupe que ya se traía desde España, no todos están de acuerdo con esta postura. desde el cielo una hermosa mañana. La autenticidad americana.
La historiadora Gisela von Bovesser es de quienes buscan refutar la idea de que la Virgen de Cáceres y la Virgen de Guadalupe sean la misma y tiene argumentos interesantes para afirmar tal cosa. Primero señala una importante diferencia en la figura. La Virgen del Tepeyac es una representación de María como Inmaculada Concepción, mientras que la europea es del tipo que lleva al niño Jesús en brazos, como en la Señora del Rosario, de los Remedios, de la Piedad y del Pópulo. La europea era una figura tallada en madera, mientras que la novohispana era una pintura en un lienzo. Apunta también que en 1574, Fray Diego de Santa María, uno de los monjes jerónimos custodios del santuario donde se encuentra la Virgen de Extremadura, dijo que ambas vírgenes eran distintas y no una representación de la misma. La confusión pudo haber surgido por el hecho de que el Cerro del Tepeyac sí fue renombrado por los españoles como el Cerro de Guadalupe en honor a la Virgen de Extremadura, pero no necesariamente la Virgen que apareció ahí era la misma. De hecho, a la Virgen novohispana no se le conoció como Virgen de Guadalupe en un principio, sino que se le veneraba como Virgen María, Madre de Dios, sin ninguna advocación, y así se erigió su primer templo. Respecto a las diferencias iconográficas, el pintor de la Virgen de Guadalupe novohispana retomó modelos europeos medievales basados en la descripción que hace San Juan de la mujer celestial en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Muy distintos a los orígenes romanos de la Virgen de Cáceres, y que Gisela von Bovesser identifica con el modelo la mujer rodeada del sol, plasmada en dibujos, pinturas, grabados y esculturas, principalmente en el siglo XV y XVI anteriores a la pintura novohispana. Los elementos iconográficos retomaron la posición erecta y frontal de la Virgen, parada sobre una media luna, la capa sobre los hombros recogida en el brazo izquierdo, la cabeza inclinada y con una corona, el ángel con las alas que la sostiene o las estrellas en la corona, que en el caso de la Virgen de Guadalupe pasaron a estar en el manto. Esto refuerza la idea de que el pintor de la Virgen era alguien conocedor de la tradición iconográfica europea y por ende alguien estudiado en la Escuela de Artes y Oficios. En fin, esas son las principales explicaciones sobre el origen de la Virgen de Guadalupe. Difícilmente encontraremos una versión inequívoca, pero los acercamientos han sido interesantes y nos hablan del desarrollo histórico de la conquista y la colonización española sobre América, así como la aparición de creencias religiosas muy arraigadas hasta la actualidad y que han formado la identidad cultural de buena parte de los mexicanos. Posiblemente en su tiempo, para algunos se trataba de una imagen distinta a la Virgen de Cáceres, para otros tal vez sería la misma. Para algunos la imagen había sido pintada por un indio bastante hábil en las artes pictóricas y para otros sería la impresión milagrosa de sí misma el origen de su imagen. Incluso pienso que todas estas creencias pudieron haber coexistido en distintos grupos de la Nueva España. Y aunque los clérigos hayan desmentido que la Virgen de Cáceres y la del Tepeyac fueran la misma, no necesariamente se reflejaría en las creencias de la gente. Y lo mismo pasaría con los demás relatos hasta que los relatos de la autenticidad americana y su impresión milagrosa en la tilma de Juan Diego fueran las versiones que se impregnarían en la religiosidad popular con el paso de los siglos. Comenta, suscríbete, dale like y comparte para traer más contenido como este. Hasta la próxima.